El dólar en la apertura de la flotación entre bandas anunciada por Caputo el viernes salta a 1.190 pesos, precio que marca el Banco Nación en las pizarras. No vamos a recurrir a sketch de todo por 2 pesos de Alberti y Capusotto de hace 25 años que siguen muy actuales, lamentablemente. Vemos al futuro repetir el pasado. Vamos a recurrir a nuestra querida compañera Sol Rial para analizar un poquito las medidas, analizar un poco el salto inflacionario. Sol es periodista, licenciado en comunicación social, escribe en el área de economía y finanzas de Ámbito Financiero, ámbitofinanciero.com para leerla, y comparte con nosotros durante la semana un poco del análisis para poner en palabras comprensibles todo este embrollo. Sol, ¿cómo te va? Muy buenos días, bueno, buenos días, ¿no? Hasta ahora no sabemos qué puede pasar, pero en prontos días. Sí, sí, totalmente. Bueno, por ahora estamos hablando de una devaluación por este precio de más de un 15% de la moneda y las bandas flotando entre 1.000 y 1.400 pesos que dejan la incógnita de cuál va a ser el techo, si vamos a llegar a esos 1.400. Pero Sol, es interesante el artículo que publicaste en Ámbito al conocerse el número de la inflación, 3,7%, que también fue un golpazo para todos los paradigmas del gobierno, ¿no? Sí, te escucho un poco cortado, así que no escucho bien la pregunta. Si te parece, hacemos un paso de lo que anunció Caputo y sobre todo esto que decís, qué impacto puede tener en el bolsillo de la gente y en la inflación, que me parece que es lo más importante, ¿no? Bueno, siempre hablamos de macroeconomía, hablamos del sistema financiero, bueno, ¿qué puede pasar? Si te parece, hacemos un anuncio, hacemos un repaso, digo, hubo un anuncio el viernes de Luis Caputo, sorprendió un poco lo del levantamiento del cepo, aunque parcial. Sorprendió porque no se hablaba tanto de esto. Yo la pasada tuve una reunión en algunos puntos importantes de la City y sí se hablaba de bandas, pero no del levantamiento del cepo. Bueno, ¿qué es esto de las bandas? Bueno, hasta ahora veníamos con un sistema crawling peg que significaba microevaluaciones diarias al 1%, que al gobierno le había funcionado como una especie de ancla cambiaria, hasta que hace más o menos un mes dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque empezó estas expectativas de devaluación, cuando el mercado presiona en serio, y ya dejó de ser creíble. Incluso el propio Luis Caputo lo había puesto en duda. Entonces, ahora el gobierno lo vende como una etapa 3, pero lo cierto es que fue una solución, vamos a poner entre comillas, o una especie de respuesta a estas expectativas de devaluación. Además de las sangrías que estaban sucediendo continuamente en las reservas del Banco Central para tratar de sostener este dólar muy apreciado, como dijimos en la primera columna que hicimos, en los últimos tiempos, muy presionado por la inflación y ahora con la expectativa de devaluación. Bueno, este esquema de bandas, flotación, libre, no, la verdad que libre no, como bien dijiste antes, entre 1.000 y 1.400 con el más uno menos uno, sabemos que en Argentina es más uno mensual, para ir adaptándose a la inflación. Mm. Se levantaron algunas restricciones a la compra de personas humanas, así como se pone en las distintas circulares. Nosotros todos sabemos que no se podía comprar más de $200 al oficial. Muy poquita gente lo podía comprar porque desde la pandemia hubo millones de restricciones al respecto, pero lo cierto es que también empezaron a aparecer algunas dudas de cómo va a ser esta compra, porque uno de los puntos que había sacado el Banco Central es que por caja no se podía retirar más de 100, lo que generaba dudas de si eso era, si tenía una cuenta o no. Pero lo cierto es que hubo como una flexibilización del sistema. Y también el otro punto que se ha denunciado es la eliminación del dólar blend. El dólar blend era este dólar que tenía el banco para liquidar, que tenía como un 80% al MOL, que es el dólar oficial, y un 20% al CCL. Cosas que pasaron el viernes que son importantes para remarcar. Hubo venta por $400 millones de las arcas del Banco Central a un dólar a 1.097, ¿no? Esto de que, bueno, la información privilegiada, que ya sabemos que tienen ciertos sectores en Argentina, porque un montón de gente, o sea, hubo una gran venta, o sea, gran desprendimiento del Banco Central de dólares baratos. Como vos bien lo dijiste, el dólar ahora mermó un poco, pero había abierto a 1.250, que era el dólar oficial. ¿Esto qué es? Un promedio que hizo el Banco Central entre el dólar oficial y el paralelo. El paralelo, recordemos, que cerró el viernes. Los paralelos, digamos, el dólar MEP, CCL y el Blue, en 1.365. Así que hicieron como un promedio, ¿no?, entre uno y otro. Ahora vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar con este tipo de dólar.
¿Y el gobierno en qué se apoyó para decir, bueno, libero el cepo? Porque ya sabemos que el gobierno dólares no tiene. Bueno, en este nuevo acuerdo, esta historia que ya conocemos del Fondo Monetario Internacional, que volvemos a pedir otros 20.000 millones de dólares, de los cuales, esto también es importante para remarcar, es un plan a 48 meses, pero va a haber un desembolso este año electoral, de 15.000 millones de dólares, que 12 van a entrar, 12.000 van a entrar el martes y otros 2.000 en julio, o sea, gran parte de estos desembolsos van a venir ahora. Y esto es a pagar a 10 años. Y también seguimos endeudándonos 3.600 millones de dólares que van a venir de otros organismos de crédito como el BID y el Banco Mundial. Consecuencias, bueno, uno, inflación. Ya tuvimos un número muy alto que también salió el viernes de 3,7%, y a mí los economistas me dicen que este cambio en el sistema monetario que estamos teniendo, ¿no?, del dólar oficial, va a disparar la inflación en los próximos meses, por lo menos abril y mayo, como base 5%. Ajá. Así que ahí está la consecuencia en la calle, ¿no? La actualización de precios y el remarcamiento de precios, algo que se conoce como pass-through, que es el paso de, digamos, de la devaluación, que ya sabemos que puede llegar hasta un 30% al precio de la gente que lo que compra. La última medición de la inflación, que fue el mes pasado, tenía el primero fue más de un 20% de aumento en lo que es educación por el inicio del ciclo electivo. Pero después alimentos, ya lo veníamos avisando, volvieron a recrudecer las subas de alimentos que estuvieron planchadas bastante tiempo, y que es la que mayor incidencia tiene en el índice. Entonces, otra vez vamos a tener que estar con sueldos atrasados, porque recuerden que las paritarias, los que pudieron ajustar paritarias, ajustaron a un tipo de inflación mucho más leve, y vamos a tener un recrudecimiento de precios. Sí. Solange Rial nos explica estos impactos económicos. Sol, sobre la inflación, 3,7 antes de las medidas devaluatorias del gobierno. Después nos decís va a tener más impacto todavía. Y además hablamos, y vos lo explicaste la otra vez también, de una inflación medida con una ponderación que no tiene el real impacto de lo que pasa en los bolsillos de las familias trabajadoras con los servicios, el transporte y demás. Así que, ¿de qué inflación estaríamos hablando real para los próximos tiempos? Pregunto esto en sostenibilidad de la credibilidad del gobierno en un año de competencia electoral. Entiendo que un poco más arriba, yo no lo sé porque esa canasta, o sea, esa ponderación de alimentos, de alimentos, del IPC en general no la quieren sacar, pero sé por algunos economistas que la midieron también porque dijeron, bueno, aprovechamos esta oportunidad para ver si hacemos el cambio o no en la ponderación, a ver si nos sirve o no, y le sigue dando muy elevada. No sé el número en particular, pero cualquiera de las dos ponderaciones le está dando muy alta. Sí. El tema es por qué le está dando alta esta, porque esta pondera más alimentos que servicios. Pero los alimentos están dando muy alto, entonces le sigue dando alto a ellos. Claro, tomes el índice que tomes, les da por fuera de los rangos que prometieron, ¿no? La inflación en realidad es la que vemos todos los días en la calle cuando vos cobras el sueldo y ves que con el mismo presupuesto mensual, digamos, con los mismos gastos fijos que vos tenés, ya no te alcanza. Totalmente. Esa es la realidad. Ni hablar. Mientras, especuladores miran la tablita del dólar. Esto que mencionaste es muy preocupante, ¿no? Hay personas físicas o empresarios o cuentas financieras que compraron 400 millones de dólares a 1.000 pesos y hoy tienen un dólar a 1.200, ¿no? Ganaron un 20% así en un movimiento. No solo eso, sino la gente del dólar futuro, porque el dólar futuro también son contratos que hasta el viernes, el jueves subió un 6% en los contratos de dólar futuro de abril, finales de abril, y el viernes no tengo el número, pero también subieron muchísimo. Entonces había muchísima gente especulando con comprar dólar futuro inmediato, que lo cobras a fin de mes, con un tipo de dólar muchísimo más económico, digamos, porque si bien había esos contratos que estaban como un 10% arriba del dólar oficial, siguen estando por debajo de lo que es finalmente la cotización de hoy. Y déjame darte un número más, porque esto también es importante, yo me lo había olvidado, pero aprovecho. Desde que arrancaron los rumores de devaluación o de que iba a cambiar el sistema de crawling peg o que íbamos a pasar a bandas, el Banco Central perdió 2.500 millones de dólares de reserva, ¿no?
que se podrían usar para un montón de otras cosas, pero digo, solo ese valor para sostener el tipo de cambio. Ujú. Sí, Es una totalmente. cifra muy alta. Muy alta. Bueno, un porcentaje del préstamo que llega, que es un porcentaje importante, ¿no? Si a ese ritmo van a quemar el préstamo del fondo, va a durar poquito. Y eso la historia de Argentina, ya lo hemos vivido en otras etapas y termina pasando, ¿no? Esto de que se empiezan a jugar divisas, que sostener el tipo de cambio termina teniendo un montón de reservas y un montón de flujo de dinero y terminamos cada vez más endeudados. Totalmente. Porque diferente es liberar un cepo con la entrada genuina de dólares por inversión o por liquidación del campo, y otra cosa es endeudarse para liberar el cepo. Son dos cosas diferentes. Así es. Sol, gracias por adelantar tu salida a hoy lunes, en el medio del cimbronazo de los anuncios de Caputo y de Milei. Te Teníamos agradecemos, que salir hoy. sí, Había que salir a explicar todo esto hoy. en medio de la tempestad, totalmente. Un gran abrazo. Un abrazo, nos vemos la próxima. Solange Rial, periodista, licenciada en Comunicación Social, integrante del equipo de Economía y Finanzas de Ámbito Financiero, la pueden leer en ámbitofinanciero.com y nos ayuda acá en La Patria de las Moscas, en la cadena Cruce, a entender la economía.